Buenas noches a todos. Vamos ahora con el video de la lección 4. Creo que es un poquito largo. Voy a tratar de que no salga tan largo. Vamos a compartir en pantalla el material. Allí lo tenemos. Tema 1, lección 4. ¿De qué trata esto? Bueno, cuando un experimento aleatorio tiene un espacio muestral finito y es razonable suponer X probabilidad, y además, si el número de elementos del espacio muestral es medianamente grande o grande, bueno, se nos presenta el problema de cómo enumerar, cómo determinar fácilmente o apropiadamente cuántos son los elementos de ese espacio muestral. Por ello es que surge la necesidad, ¿verdad?, de conocer y dominar las llamadas técnicas de conteo. Técnicas de conteo o técnicas de enumeración. La que yo llamo la regla fundamental del conteo es lo que llamamos el principio de la multiplicación. Supongamos, ¿verdad?, que tenemos un procedimiento, una operación que consta de 4 etapas que vamos a asumir que son secuenciales. Entonces, N1 es el número de maneras de realizar la etapa 1, N2 es el número de maneras de realizar la etapa 2 luego de haber realizado la etapa 1. N3 es el número de maneras de ejecutar la etapa 3 luego de que se hayan completado las etapas 1 y 2. Y así sucesivamente hasta que N sub K es el número de maneras de realizar la etapa K luego de que hayamos ejecutado las etapas anteriores, las etapas 1, 2, puntos suspensivos hasta K-1. El principio o regla de la multiplicación, ¿en qué consiste? Bueno, en que n sub t, que es el número total de maneras en que puede completarse el procedimiento, es, vamos a arreglar aquí debería decir, igual, ¿ok? Debería decir igual, y debería quitar esos 2 puntos. Creo que ya lo arreglé. El principio de la multiplicación establece que el número de maneras es algo malo todavía. Arreglarlo. Déjeme arreglarlo con el teclado en pantalla porque
algo malo allí, que no sé qué es. Tengo que darle aquí primero. Ah, ok. Si aparecen más errores, cambio el archivo. Si no, ya ustedes están viendo en pantalla las correcciones y las hacen ustedes mismos en sus archivos. Volvemos al material. El principio o regla de la multiplicación establece que el número total de maneras en que puede ejecutarse el procedimiento que hemos descrito es n sub t es igual a n1 por n2 por n3 por n sub k. Vamos a considerar, a manera de ejemplo, ¿verdad?, un procedimiento que tiene dos etapas. La primera etapa se puede hacer de 4 maneras y luego de haber realizado la primera etapa, la segunda se puede hacer de 3 maneras. Vamos a hacer yo diría que es una aproximación a una demostración. Vamos a proceder como sigue para contar de cuántas maneras podemos completar el procedimiento. El primer gráfico en esa figurita, en esa cajita con 4 celdas, he puesto los números 1, 2, 3 y 4. Y eso corresponde a la etapa 1, esta primera cajita de aquí, que la podemos ver como si fuera la fila de una matriz, un vector fila. Y allí pongo los números 1, 2, 3 y 4 que representan las 4 maneras de las cuales puedo hacer la etapa 1. En el otro dibujito, que es una columnita, un vector columna, estoy poniendo los números 1, 2 y 3 en las celdas que representan entonces las 3 posibles maneras de hacer la etapa 2. Allí lo dice en el material. Esos dos dibujitos yo los voy a ensamblar en una matriz, donde cada celda de esa matriz va a contiene una de las maneras de realizar la etapa 2 junto con una de las maneras de realizar, una de las maneras de realizar la etapa 1 junto con una de las maneras de realizar la etapa 2. Entonces, fíjense cuál es el resultado de combinar esos dos gráficos. Nos va a quedar, vamos a llamarlo matriz, de 12 celdas. En cada celda hay un par AB, donde A es la manera en que se realiza la etapa 1 y B es la manera en que se realiza la etapa 2. ¿Ok? Fíjense que lo que hice entonces, estoy diciendo, ¿verdad? Cuando pongo la etapa 1 como etiqueta en el lado horizontal, eso lo que nos dice es que el primer lugar de cada par corresponde a la etapa 1. Y al poner la etapa 2 en la columna, en las columnas, eso lo que significa es que el segundo elemento de cada par le corresponde a la etapa 2. Fíjense, si ustedes regresan un segundito, yo lo que hice fue este primer cajoncito con 4 celdas, lo escribí. Realmente lo que hice fue que lo escribí 3 veces y a cada valor que estaba en esa fila, en ese vector fila, lo acompañé, le inserté la columna correspondiente a la etapa 2. ¿Okay? Fíjense que todos los elementos de esa tablita o matriz tienen una secuencia, 1, 2, 3, 4,
y al 1 lo acompaño con 1, 1, 1, 1. Es decir, la primera fila de esta tabla me dice, estoy realizando la etapa 1 de la manera 1, 2, 3 o 4 y la segunda etapa de la manera 1. Igual aquí, ¿verdad? El primer elemento de cada par dentro de cada celda de esa tabla, o matriz, si la quieren llamar matriz, es 1, 2, 3 y 4. Y ahora están acompañados por el 2, la manera 2 de hacer la etapa 2. Y lo mismo para la etapa 3. Fíjense, es 1, 2, 3, 4 y cada valor lo acompaño del número 3. Es como si hubiera rebatido sobre ella misma la primera tablita, que era una fila, la hubiera escrito 3 veces y cada vez inserto en ella misma la columna del segundo grado. Esa matriz o tabla ahora tiene 4 por 3, 12 celdas. Estoy como un pavito, tengo un resfriadito. Esa anterior tabla equivale a decir que las 4 columnas multiplicado por las 3 filas da 12. Ese es el número de maneras en que puedo ejecutar un procedimiento que tiene 4 etapas, 4 maneras de hacer la primera etapa y 3 de hacer la segunda. Siguiendo una línea de razonamiento similar. En una tablita que tiene una sola fila, pongo todos los pares, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Los 12 pares que están en las celdas de la anterior matriz, ahora los pongo en una fila que representa el primer elemento en cada celda, significa manera en que hice la etapa 1 y luego el segundo elemento es la manera en que hice la etapa 2. Me regreso para que lo vean en más detalle. Ahora lo que yo hice fue a todas las fíjense, en esta tablita es 1, 1, 1, 2, 1, 3. Y eso es precisamente la primera columna de la anterior tabla. En otras palabras, las columnas de la etapa del caso anterior las escribí una al lado de la otra. Y eso me representa a mí lo mismo que estaba allá. ¿Qué hago ahora? Bueno, en cada celda de esta tablita le voy a agregar a cada elemento de esa celda esta columnita. 1, 2, 3, que serían las 3 maneras de hacer la etapa 3. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que nos va a quedar. ¿Qué fue lo que yo hice? A la primera celda, que era 1, 1, que está, le agrego un tercer componente, como si le estuviera injertando esta columna a esta tabla que es una sola fila. Es decir, lo duplico. El elemento 1, 1 lo escribo 3 veces y el tercer elemento es este que está aquí. 1, 2, 3. Y hago lo mismo. El elemento 1, 2 le agrego el 1, el 2 y el 3 y construyo una nueva columna. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Aquí no sé por qué se perdió este 3. ¿Verdad?
Que no sé. Ok. Aquí no debe decir 1, debe decir 3. Ok, déjenme acomodarlo. Ok, como estos son detallitos menores, no lo vamos a estar... Eso significa, hice la etapa, por ejemplo, este primer cuadrito que estoy marcando, significa que la primera etapa se hizo de la manera 1, la segunda etapa de la manera 2, luego de haber realizado la etapa 1, y la etapa 3, luego de haber realizado las etapas 1 y 2, se hizo de la manera 1. Entonces aquí debe decir que los 3 componentes en cada celda aquí debe decir estos errorcitos, estos detallitos los corrigen ustedes, no vamos a estar cambiando archivos. Creo que no hay muchos. Luego de la etapa 2 y el siguiente letrero debería de ser etapa 3. Luego, tengo que retroceder, ¿verdad? Luego de las etapas. Esto yo lo había corregido. Debe ser que guardé el documento. Etapas 1 y 2. Luego me paro aquí y tengo que retroceder, ¿verdad? Aquí hay una que sobró, ¿verdad? Esta. Elimino. Tengo que retroceder un poquito. Ok. Ya está listo. Me disculpan el fastidio. Y aquí, para no perder el... Entonces, cada celda en esta nueva tabla o matriz, el primer elemento de la terna que está allí es de qué manera hice la etapa 1. El segundo elemento, de qué manera se hizo la etapa 2 luego de la etapa 1. Y el tercer elemento indica de qué manera se hizo la etapa 3 luego de haber realizado las etapas 1 y 2. Allí lo dice, ¿verdad? Vamos a retomar el hilo. Cada celda en esta matriz o tabla me indica a mí el primer elemento de la terna es, repito, de qué manera hice la etapa 1. El segundo elemento, de qué manera hice la etapa 2 luego de haber realizado la etapa 1. Y el tercer elemento es de qué manera hice la etapa 3 luego de haber realizado las etapas 1 y 2.
Aquí pareciera que se descuadró, ¿verdad? Esto tiene que ser justificado. Dale. Esa matriz, si es que la llamamos matriz, esto es simplemente un método que se puede basar en los productos cartesianos de conjunto, pero no vamos a entrar en eso. 12 columnas por 3 filas, 36 celdas, y ese es el número de manera en que podemos completar el procedimiento, que es N1 por N2 por N3, 4 por 3 por 3, 36. Yo puedo producir recursivamente o por inducción y obtengo el resultado, que el número de maneras en que puedo completar un procedimiento de cada etapa es N1 por N2 por N3 hasta NK, donde los... Déjenme ver, aquí hay un error de formato. Ok. ¿Será que centrado queda bonito? Vamos a hacer un truquito aquí. Creo que se les pone la pantalla negra cuando hago alguna de estas marionetas, ¿no? Pongo esto en el centro aquí. Voy aquí. Ok. Ok. Sí voy a corregir los archivos, pero eso es muy sencillo. Les pongo una nota en el tablón diciendo que estos archivos fueron compartidos por detalles de edición que hicimos durante el video. Los NSUI, entonces, procediendo recursivamente, ¿verdad? El número total de maneras en que puedo completar el procedimiento es N1 por N2 por NK, donde los NSUI se definen como al comienzo. Un espacito que lo voy a... N1 es el número de maneras de realizar la etapa 1, N2 el número de maneras de realizar la etapa 2, luego de haber realizado la etapa 1, y así sucesivamente, hasta que N sub K es el número de maneras de realizar la etapa K, luego de haber realizado las K-1 etapas anteriores. ¿Verdad? Ejemplo 1. Hago 5 lanzamientos de una moneda normal y registro para cada lanzamiento qué lado de la moneda queda mirando hacia arriba. Un posible resultado es, por ejemplo, cara, sello, cara, sello, cara, que significa que en los lanzamientos 1, 3 y 5 obtuvimos cara y en los otros dos lanzamientos, el segundo y el cuarto, obtuvimos sello. Yo puedo visualizar que lanzar 5 veces la moneda es un proceso que tiene 5 etapas. En la primera etapa hay 2 posibles maneras de obtener un resultado. Cuando voy a hacer el segundo, que son cara y sello, en el segundo lanzamiento, otra vez 2 posibles resultados, cara y sello, y así sucesivamente. Entonces tenemos K igual 5, que es el número de lanzamiento, todos los NSUI son 2, y el número total de maneras en que puedo
completar los 5 lanzamientos de la moneda es 2 por 2 por 2 por 2, 2 a la 5, que es 32. Ejemplo 2. Un vendedor viaja en su carro para un viaje de ida y vuelta desde la ciudad 1 a la ciudad 3, pasando necesariamente por una ciudad intermedia que es la ciudad 2. Entonces, hay 2 rutas para viajar entre la ciudad 1 y la ciudad 2 y 3 rutas para viajar entre las ciudades 2 y 3. Si tanto para ir como para venir el viajero considera todas las posibles rutas disponibles, entonces hay 4 etapas. 2 para ir de 1 a 2, 3 para ir de la ciudad 2 a la ciudad 3, 3 para regresarme de la 3 a la 2 y 4 para regresarme de la 2 hasta la 1. Entonces, el número de posibles rutas que puede configurar el vendedor será 2 por 3 por 3 por 2, 36. Otra regla de conteo importante es el principio de la adición. ¿Qué es lo que cambia ahora? Que tenemos un procedimiento con 2 opciones alternativas que llamaremos la alternativa 1 y la alternativa 2. Supongamos que la opción 1 se puede ejecutar de N1 maneras distintas y la opción 2 de N2 maneras distintas. Como esas 2 opciones son alternativas, es decir, tenemos que elegir una o la otra. Es decir, entonces es obvio que el número de maneras, el número total de maneras de completar el procedimiento es N1 más N2. Y si en lugar de ser 2 opciones, por ejemplo, si yo tengo que decidir en un viaje si me voy en avión o me voy en tren y hay 3 rutas de avión y 3 rutas de tren, no me puedo ir al mismo tiempo en avión y en tren. Esa es la idea. Entonces, si no son 2, sino que opciones alternativas, y esas alternativas las llamamos 1, 2, hasta acá, y en SUI son las maneras en que puede ejecutarse la alternativa y entonces el principio de la suma, la regla de la suma, el principio de la adición nos dice que el número total de maneras en que puedo completar el procedimiento es N1 más N2 más N sub K. Esto es mucho más obvio que el principio de la multiplicación. El ejemplo 1 nos dice que para realizar un viaje de vacaciones debemos escoger entre ir por tren o por avión. Tenemos 3 opciones para hacer el viaje por tren y tenemos 2 escogencias para hacer el viaje por avión. Cuando hablo de un viaje incluye la ida o vuelta. O sea, cuando yo digo que voy a hacer el viaje por avión es que voy a ir y venir por avión. Igual, si lo voy a hacer por tren, que cuando digo que hay 3 escogencias, eso incluye la ida y la vuelta. Entonces, el número total de maneras en que puedo configurar o diseñar el viaje es el número de maneras en que puedo hacerlo en tren, más el número de maneras en que lo puedo hacer por avión, y entonces da 3 más 2, 5. Hay 5 maneras de completar el procedimiento. Otro ejemplito. Al gerente de una empresa le han programado su secretaria despistada, por supuesto, 5 reuniones. 2 con el departamento de ventas, 2 más con el departamento de compras y la otra con el departamento de finanzas. Entonces, como el señor tiene una agenda muy apretada, él está limitado y dice que va a asistir a solamente una de las reuniones. ¿De cuántas maneras puede seleccionar la reunión a la cual irá?
Bueno, él puede ir a una de las dos reuniones de ventas o a una de las dos reuniones de compras o a la reunión del departamento de finanzas, que es una sola, ¿verdad? Eso es lo que decía el enunciado. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes puede elegir la reunión? Dos posibilidades de ir a la de compras, dos de ir a la de finanzas, perdón, dos de ir a la de ventas, dos maneras de ir a la de compras y una sola manera de ir a la finanza. Tiene 5 posibilidades para definir 2 más 2 más 1 a cuál reunión va a asistir. Vamos ahora a otra técnica, otro concepto importante, que son las permutaciones. Supongamos que tenemos 3 elementos o 3 objetos diferentes que los vamos a llamar A, B y C. A, B y C. Y yo quiero saber de cuántas maneras distintas puedo hacer un arreglo ordenado de los 3 elementos. Cuando hablo de un arreglo ordenado, que los 3 objetos los escribo, los pongo en un determinado orden y tiene relevancia, es importante por alguna causa en qué posición quedó cada objeto. Como es un número pequeño de elementos, 3, es muy fácil hacer esta lista. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. 6 posibles arreglos ordenados. Todos están formados por los mismos elementos A, B y C. Simplemente la posición en que queda objeto, que queda cada objeto, cada elemento es lo que los hace diferentes. A, B, C significa que el elemento A es el primero, el elemento B es el segundo escogido y el elemento C es el tercer escogido. En cambio, ACB significa que A es el primer objeto escogido, C el segundo y B el tercero. Eso es lo que les estoy explicando, ¿verdad? El arreglo ACB, déjenme marcarlo, se considera diferente de la terna ABC. Esos dos arreglos tienen los mismos elementos, pero en diferente orden. Vamos a generalizar. Si yo tengo n elementos u objetos diferentes, ¿de cuántas maneras distintas podemos ordenarlos? Bueno, denotamos por 1, 2, hasta n a los objetos. Consideramos un cajoncito con n celdas o compartimientos. Este es el cajoncito. Y cuando yo coloco los objetos en los compartimientos en un determinado orden, generamos un arreglo ordenado específico. Cada manera en que puedo yo llenar los n cajoncitos es un arreglo ordenado diferente. Por ejemplo, el caso particular en que cada objeto I vale 1, 2 hasta n, queda en el compartimiento I, es ese dibujito que está allí. Es decir, ese dibujito, de que está en esa tablita, significa que el elemento 1 quedó en el puesto 1, el elemento 2 en el puesto 2, el elemento 3 en el puesto 3, el elemento n en el puesto n. Es decir, que todos los objetos 1, 2 hasta n quedaron en ese orden. Y aquí aplicamos el principio de la multiplicación. El primer compartimiento yo tengo n posibilidades de llenarlo. Puede ser uno cualquiera de los n objetos. Una vez que haya llenado el primer compartimiento, el segundo compartimiento lo puedo llenar de n-1 maneras, con los n-1 elementos que me quedan.
Cuando voy a llenar el tercer compartimiento, ya he llenado el primero y el segundo. Entonces me quedan n-2 maneras, hay n-2 elementos candidatos a ocupar el puesto 3 en el arreglo. Y una vez que he ubicado a los primeros n-1 elementos, el que me queda, solamente queda un cajoncito para poner. Entonces el número total de maneras en que yo puedo llenar ese cajoncito con n celdas es n por n-1 por n-2 por 2 por 1. Estoy haciendo el principio, usando el principio de la multiplicación. A ese número n sub t lo llamamos. Cada posible arreglo ordenado es lo que llaman, es una permutación de n elementos diferentes, perdón, el número total que me da es llamado permutaciones de n elementos diferentes tomados n a la vez. O sea, una permutación es uno de los posibles casos en que puedo poner los n elementos en un determinado orden. Eso se acostumbra a denotarlo por P sub n, que se lee permutaciones de n, o np sub n, que no me gusta esa notación, que es permutaciones de n elementos tomados n a la vez. Eso es conocido por todo. El producto 1 por 2 hasta n, eso es n factorial. Entonces, el número total de ordenar, de maneras distintas de ordenar n objetos o elementos diferentes es permutaciones de n, que se llama n factorial. Vamos a ver ahora otro concepto que se deriva del anterior. Creo que empecé a las 6:30. Es decir, no sé si vale la pena y estoy exactamente en la mitad. No sé, me parece más sano. Empecé a las 6:40, es decir, llevamos 38. Y el material tiene 13 páginas. Déjenme decidir. Dar un vistazo. Lo que pasa es que como los anteriores, los siguientes puntos tienen puros ejercicios. Sí. Para que sea fácil subirlo y ustedes descargarlo, vamos a cortarlo aquí, descanso 5 minutos y terminamos. Vamos a introducir el concepto y el siguiente video me queda más corto. Repito, 20, 6:40, quedan 6 minutos. Veamos ahora otro concepto que se deriva del anterior. Nuevamente tenemos n objetos diferentes y queremos ordenar, pero no a todos los elementos, sino a cada de ellos, no a todos. Supongamos que n es 5 y k vale 3. Llamamos 1, 2, 3, 4 y 5 a los objetos. Nuevamente, la ayuda de un cajoncito con 3 celdas. Agarro uno de los 5 elementos, lo pongo en el primer cajoncito. Agarro otro elemento y lo pongo en el segundo cajoncito y luego agarro otro elemento y lo pongo en el tercer cajoncito. Ese arreglo que está aquí, 5, 3, 1, significa que escogí en ese orden al 5, al 3 y al 1. Para ocupar el primer compartimiento, tengo 5 opciones. Los objetos 1, 2, 3, 4, 5. Una vez que he escogido uno, me quedan 4 opciones para el segundo objeto del arreglo. Y luego que he escogido el primer segundo, me quedan 3 opciones para el tercer objeto a escoger.
Entonces, ese procedimiento de hacer un arreglo ordenado de 3 de los 5 elementos, aplicando el principio de la multiplicación, es número total de maneras en que puedo hacer eso, será 5 por 4 por 3, 60. Un arreglito aquí. 5 por 4 por 3 lo multiplico por 1 y por 2 y divido entre 1 y por 2. Y lo que está en el numerador es 5 factorial y abajo 2 factorial. Y eso es 60, porque 5 factorial es 120 y 2 factorial es 60. Bueno, siguiendo la misma línea de razonamiento, yo puedo generalizar eso. El número total de maneras en que puedo hacer un arreglo ordenado de K elementos tomados, K en elementos distintos, tomados de un conjunto de n elementos será n por n menos 1. Cuando voy a escoger el último elemento, fíjense aquí esto que puse. Voy a marcarlo. Tengo n posibilidades para el primer puesto del arreglo. N menos 1, n menos 2. Y cuando ya he escogido K menos 1 elementos, ¿cuántos me quedan? N menos, oído el tambor, N menos paréntesis K menos 1. Al romper ese paréntesis queda N menos K más 1. Bueno, entonces allí, arriba y abajo, multiplico todo eso por N. Por N menos K factorial y lo divido por N menos K factorial y queda esa expresión. N factorial entre N menos K factorial. Ese resultado lo llamamos el número de maneras de hacer un arreglo ordenado de K elementos tomados de un conjunto de n elementos diferentes. Lo llamamos permutaciones de n elementos tomados K a la vez. O variaciones de n elementos tomados K a la vez. 3 formas típicas de denotarlo. N P sub K es permutaciones de n elementos tomados K a la vez. O permutaciones de NK, permutaciones de n elementos K a la vez. O variaciones de n elementos tomados K a la vez. Y eso es n factorial entre K factorial. Bueno, me cuadró exactamente 45 minutos. Yo creo que queda más corto de todas maneras al editarlo. Y nos va a quedar otro video pequeño. Entonces este video lo voy a llamar video tema 1, lección 4, parte 1. Bueno, entonces descansamos mientras se convierta el video y lo guardo para subirlo más tarde al aula y también en YouTube. Descansamos unos 15 minutos. Dio exactamente 44 minutos. Creo que lo que nos queda son puros ejemplos, o sea que el segundo video va a ser más corto. Bueno, estamos pendientes.